Bienvenidos al segmento Audio Entrevistas de Magu TV. Hoy hablaremos con Carlos Landa, licenciado en Ciencias Antropológicas, con orientación en la Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, especialista en arqueología histórica y arqueología del conflicto, es decir, que investiga sobre las batallas del siglo XIX y el siglo XX en nuestro país. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Hernán, ¿y vos? Estuvo muy bien la presentación, estuvo perfecta. Bueno, dale, gracias. Sé que tenés además otros títulos, sos profe también, ¿no? Sí, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en Antropología, Ajá. que es un título que habilita también para dar clases en secundarios en Ciencias Sociales. Sí. Es una ventaja que tiene nuestra educación pública también poder hacer no solo la licenciatura en investigación, sino también la parte didáctica, docente y pedagógica. Claro, tal cual. ¿Y te estás dedicando a la docencia o estás pura y exclusivamente todo lo que es investigación? No, yo soy docente del CBC, del Centro de Acción Común, Sí. en la sede del Lago, doy antropología, que es inicio de antropología, ¿no? Es muy interesante, para mí es el mejor libro. He dado clases, he dado seminarios de grado, de posgrado. Sí. Ajá. De hecho, ahora me voy a México a dar a la UNAM un seminario. Mira qué bueno. Pero el CBC es el lugar más lindo para mí porque es muy desafiante, porque vienen los pibes que salen del secundario, pero también claro. Con mucha ansiedad de aprender, ¿no? Sí, y aparte también viene gente, por ejemplo, que se jubiló, trabajó toda su vida y recién ahora pueden empezar a hacer una carrera. Claro. A los 60, 50 y pico, 60, 70 años. Sí. Y he tenido alumnos de 87 años. Wow. Y también alumnos que van por la segunda o tercera carrera. Entonces es muy desafiante a nivel pedagógico cómo encarar cada clase es un desafío distinto. Claro, sí, tal cual. Bueno, y contame un poquitito sobre vos, cómo surgió la necesidad, cuando eras chico, ya saliendo ahí del secundario, de empezar a estudiar antropología. Sí, mira, yo siempre quise ser arqueólogo, desde que tengo memoria. Ajá. De hecho, bueno... Es una de las ramas de la antropología. Claro, la arqueología, eso no lo sabía, obviamente, cuando era chico, me estoy enterando a medida que empecé a cursar. Sí. Pero en América, en nuestro continente, la arqueología está subsumida mayoritariamente dentro de la antropología. No así en Europa, sí. Está más vinculada a la historia o a la historia del arte. Y eso tiene que ver con la historia del mundo, ¿no? En el caso americano, el continente fue invadido por europeos y saqueado, ¿no? Y ocupado. Sí. Y entonces la disciplina que se encarga del pasado de los otros, del pasado de los habitantes originarios, fue la arqueología. Por eso la relación con la antropología, ¿no? En cambio, en Europa ellos se piensan como un continuo, no hay una ruptura. Claro. Entonces hacen una arqueología que va desde el paleolítico inferior hasta la actualidad. Eso es un poquito... me estoy metiendo en una clase, pero claro, esa es la distinción que hay. Y la formación antropológica, considero yo que es muy superior la americana a la europea. Es limitada y técnica. Sí, porque además nuestra historia, como vos bien decís, fue cortada. O sea, a ver, fuimos invadidos por los europeos, por los españoles y otros, y ya nosotros estábamos haciendo a través de los pueblos originarios nuestra propia historia, y fue interrumpida. Sí, totalmente. Los pueblos originarios, las distintas colectividades, distintos grupos, distintas culturas, tenían su historia particular, no exenta de violencia, tampoco no era un mundo ideal, pero era la historia de los habitantes de este continente. Y bueno, apareció un agente extranjero que empezó a colonizar primero sus costas y después tierras adentro. Claro. Y todos los conflictos que ya sabemos, resistencia, lucha. Totalmente, la matanza. Claro. Y en ese fragor también se constituyeron las ciencias, ¿no? Las ciencias
como tales, No. occidentales que conocemos, son todas hijas del colonialismo. Claro, sí, 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 sí. Y contame un poquitito cómo fueron tus comienzos, una vez que transitaste por la universidad, cómo fueron tus comienzos a empezar a trabajar de esto que es tu vocación. Sí, 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 voy un poquito atrás con la pregunta que me hiciste antes, que no estoy como medio como si fuera una clase. Pero yo decía que desde chiquito quería ser arqueólogo y Sí, yo tenía una gran biblioteca, yo no, ajá, mis padres tenían una gran biblioteca, sí, entonces siempre miraba libros de Egipto, de Roma, ahí también sí, está esta cuestión europeizante, ¿no? ajá, De la historia sí, impuesta. Pero siempre me interesó las excavaciones, la prehistoria. Y, y de parte soy una generación que vio de primera mano Indiana Jones y fue ajá, como así, como medio revelador. Y mi mamá me claro. cuenta, Quiero yo no hacer recuerdo eso, que antes. dijiste vos. ¿Cómo? Quiero hacer eso, dijiste vos. Claro, sí, de hecho mi madre recuerda eso, que yo le dije, yo voy a ser arqueólogo cuando fuimos a ver Indiana Jones, Claro, tenía sí, 6 años, no me acuerdo ajá, yo, no me acuerdo de haber dicho eso yo, pero bueno, le creo a mi madre. claro. Y después, y después, yendo a lo que me preguntás recién, yo terminé la secundaria Sí, y quería ser arqueólogo, pero al mismo tiempo quería ser músico. Estudié 2 años música antes de ajá, entrar en la carrera sí. y, y me di cuenta bueno, que me defendía con la música, pero Claro, no lo no sentías era, como algo propio. no llegaba, no, me di cuenta que había algo que no acompañaba. Entonces, bueno, nunca dejé el interés por la arqueología y ahí empecé la carrera y Sí, fui averiguando. Yo tenía la idea que en La Plata se cursaba y no sabía que en Buenos Aires, por ejemplo, sí, y fui averiguando las distintas orientaciones que tienen las universidades públicas en claro, arqueología y me quedé con sí. la UBA Ajá. Por una cuestión de por varios cercanía motivos. leí, ¿no? ¿Eh? Cuando leí tu historia, porque investigué bastante sobre tu historia, vos sos muy conocido además en el ámbito de las ciencias, has estado mucho en tele y demás, yo te he visto de hecho ahí, Mm. y leía que vos elegiste la Universidad de Buenos Aires por una cuestión de cercanía, pero que si no la carrera de arqueología existe por sí misma en La Plata, ¿no? Sí, yo pensaba eso, pero me equivoqué. No, Ajá, en La Plata también está subsumida en la antropología. ajá. Existe sí la arqueología sola, por ejemplo, en Catamarca. Ah, bien. Pero en La Plata está subsumida dentro de la antropología, pero tienen una orientación muy biológica, muy naturalista, Sí, porque la propia Universidad de La Plata está vinculada al museo y a Perito Moreno y hay toda una cuestión eh, de los padres del naturalismo, ¿no? claro. Humboldt, Darwin, etcétera, Ajá, está muy metida ahí. En cambio, la UBA tiene una perspectiva más social, ajá, sí. pero son cuestiones que uno cuando va estudiando las puede ir supliendo, ¿no? Claro, tal cual. Pero también la cercanía, una cosa es ir a La Plata cada 2 por 3 y Sí. otra cosa es ir a Caballito. Sí, ni Yo vivo para hablar, claro, es otra cosa. sí, sí. Eh, ¿Y cómo es investigar esto? Porque vos sos especialista en investigar en campos de batalla, ¿no? ¿Cómo es trabajar en ese ámbito? Buscando historia, buscando información. Sí, mira, yo empecé como arqueólogo en un campo disciplinar que se estaba Ajá, conformando, que es la sí, arqueología histórica. La sí, arqueología mainstream, si quiere, la arqueología siempre fue prehistórica y donde aparecía el documento escrito, donde aparecía la historia, la arqueología se corría. Pero eso fue cambiando. ujú, Yo soy primera generación de arqueólogos netamente históricos, si bien hice trabajo en prehistoria, sí, eh, y empecé trabajando en un tema bastante picante, bastante álgido, que es el de la conquista del desierto. sí, O sea que, y mi sueño como, que capaz lo puedo llegar a cumplir, todavía no lo cumplí, pero mi primer sueño como arqueólogo tuve era estudiar los campos de batalla de la guerra del Paraguay. ajá, sí, Presenté un proyecto, bueno, veremos si sale, claro, pero trabajé en muchos fuertes, fortines, en tolderías ujú, tolderías ranqueles, sí, o sea que está vinculado ya de por sí eso está vinculado con un conflicto. Si bien ujú, no trabajé ahí campo de batalla, estamos hablando sí, de un conflicto secular ajá, entre los gobiernos criollos
y los grupos indígenas, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Porque de hecho los fortines se creaban para eso, ¿no? Para Claro, crear el límite y que los indígenas no pudieran avanzar. totalmente. Los fortines se crean para proteger la propiedad privada de hacendados o los pueblos, Claro. y para contener, tal cual, para Sí. contener el avance de los pueblos originarios. Que bueno, es una historia muy fuerte, ¿no? Porque hay malones contra malones, masacres. Los indígenas también entraban a los pueblos y se llevaban todo, llevaban cautivas, los fortineros iban a las tolderías y masacraban. Bueno, una historia muy, o sea, uno cuando piensa el campo argentino, Sí. de alguna forma tiene que entender que la soja crece sobre vieja sangre ahí. Claro, totalmente. Sí, sí, hay mucha historia en nuestros campos, sin duda que sí. Sí, sí, y historias trágicas, ¿no? Claro. Que por ahí, bueno, que por ahí en los libros hay un poco una historia por ahí en los libros de nuestra época, yo tengo 48 años, está como más romantizada y ahora hace ya 10 años o un poco más atrás, se empieza a contar la realidad de cómo fueron los hechos históricos. Sí, hay como dos carriles, ¿no? El carril académico hace más de 40 años que viene trabajando en el campo antropológico, en el campo histórico, en el campo arqueológico, este tema muchísimo, ¿ya? Y hay, pero es impresionante el caudal de información que se ha generado y de conocimiento sostenido fácticamente, pero la academia no llegaba, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar no existían todas estas cosas que hay ahora de las redes Claro, tal cual. y de la comunicación inmediata de las cosas, ¿no? Sí. El conocimiento académico rara vez salía de la academia, salvo que algunos a un libro de difusión, ¿no? Pero bueno, en los últimos 20 años esto fue cambiando con internet y con... Claro, sí, más sí. ni hablar ahora con todas estas plataformas de streaming y todas estas cosas, que todo tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Porque también fuerzan mucho a adelantar resultados sobre trabajos que requieren tal vez años de estudios. Pero bueno, hay que saber cómo manejar eso, ¿no? En distintos frentes, usando la analogía B. Y lo que vos decías es verdad, porque hubo un movimiento revisionista nuevo en los últimos años, que empezó a ver el asunto de las conquistas, las campañas y la conquista del desierto de otra forma. Y ahora hay una contrarreacción también, ¿no? Con este gobierno, básicamente hay como una cierta vuelta a una mirada militar, épica del proceso conocido como conquista del desierto. Sí. El mar de la historia siempre es agitado, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, bueno, fíjate, ahora que mencionás eso, me acordaba esto de que vuelvan a mencionar el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que lo vuelvan a llamar el Día de la Raza, cuando habíamos avanzado, ¿no?, hacia un reconocimiento hacia los pueblos originarios. Sí, y eliminaron el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada. Claro. Estos son todas chicanas. Yo no creo ni que siquiera estén realmente con fundamento sobre eso, ¿viste? Sí. Hacen videos sobre lo bueno que fue Colón y cosas así. Hasta es gracioso en gran parte. Claro. Pero, y triste. Gracioso y triste, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Pero sí, la historia siempre oscila porque es materia de interpretación también. Claro, ¿no? sí. Va según qué línea tenga el que la cuenta, ¿no? Claro, y cómo utiliza los datos. Claro, totalmente. Pero bueno, volviendo a los campos de batalla, incluso esta arqueología es mucho más nueva que la arqueología histórica. Tendrá 30 años, 40 años. Sí. Cuando yo estudiaba no existía. Tuve la suerte de mis formadores, la doctora Alicia Tapia, sobre todo ella, y de que me mandó a una campaña, las primeras campañas que se hicieron en la Vuelta Obligado, en un campo de batalla en Argentina, que de paso digo, Argentina es pionera en Latinoamérica en este tipo de estudios, y trabajé con el doctor Mariano Ramos, también un genio, y este proyecto tiene 25 años, para que te des una idea
cómo se puede estudiar, cómo estudiar arqueología un asentamiento. Claro, Y, sí. y bueno, trabajé ahí, después trabajé en otros, después me tocó dirigir a mí, otros. Sí. No, Que ahora me mencionabas lo de la vuelta de obligado y me acuerdo que en 2020 fue que se encontraron eslabones de lo que fueron las cadenas que se colocaron en aquel momento para impedir el paso de los barcos anglo-franceses sí, exactamente. que querían navegar libremente sobre nuestras aguas. Exactamente. La Confederación Argentina presentó una serie de batallas que se conocen como la Guerra del Paraná. La más conocida es la Vuelta Obligado, porque es el Día de la Solidaridad Nacional. Por esa batalla, San Martín le lega va a estar relacionado un poco con una pregunta que me vas a hacer del sable. San Martín lega el sable a Rosas por esa batalla. Y tal cual, en 2020 hubo una bajada histórica del río Paraná. Claro, exactamente. ¿Y eso permitió? Sí, que la bajada llegó a las mismas dimensiones de 1845. Wow. Habían más o menos unos 700 metros entre banda y banda. El Paraná después creció un montón, pero esta bajada histórica tenía que ver con cuestiones climáticas, pero también con las represas que están en Brasil, que las habían cerrado. Claro. Y bueno, ahí un pescador detectó una de las líneas de atajo de la estructura defensiva que estableció Lucio Mansilla, ¿no? Con 24 barcos como pontones. No hay que pensarlo como botecitos, sino como eran 24 metros de eslora los barcos, 3 líneas de cadenas, las cadenas son enormes. Bueno, tal cual. Se encontró un bigote ahí, hubo un intento de robo ahí, alguien se la quiso llevar antes que llegáramos nosotros. Es una cuestión de patrimonio, por suerte no pudieron, estaban muy bien hechas. Tal cual, sí, con el valor además histórico que tiene eso, ¿no? Y ahí llegamos, y era justo la pandemia, y fue una odisea, porque hicimos 5 campañas con barbijos al aire libre, cosas que ahora parecían ridículas, pero con la presencia. Para entrar a San Pedro había que pasar más puesto de control que Berlín en la Guerra Fría. Claro, ni hablar, sí. Porque en aquel momento que se cerraban prácticamente todos las localidades o los partidos, cerraban sus entradas, generalmente. El acceso, ¿no? Ahí hicimos 4 puestos de control y todos discutiendo. Éramos todos imprescindibles, no me acuerdo si era imprescindible, no me acuerdo cómo era. Porque estábamos justo también filmando un documental para Canal Encuentro. Y se pudo trabajar de la manera más expeditiva posible en las campañas, y yo estuve en todo el proceso, menos en la extracción final, porque me agarré COVID. De hecho, caímos varios con COVID ahí. Claro. Pero bueno, se pudo extraer, la tratado, y la cadena está en el museo del sitio de Vuelta Obligado. Claro. Lo recomiendo a la gente que vaya a ver. Vuelta Obligado es un lugar precioso para hacer turismo, tiene unas playas increíbles, tiene unas barrancas y tiene una historia impresionante. Claro, fascinante. Y ahora que me decías que fuiste ahí con todo un equipo a investigar ese lugar, generalmente ¿cuánto tiempo se instala en un lugar para hacer toda una investigación? Bueno, eso va a depender del asentamiento, de los recursos que tengamos como investigadores, de recursos materiales y humanos, del fondo. ¿El factor climático también tiene que ver? Claro, el factor climático se considera, pero bueno, siempre puede fallar, ¿no? El clima, claro. Es decir, cada vez es más predecible con estas nuevas tecnologías, pero igual te trae sus suertes. Pero te hago un promedio de la Vuelta Obligado, son campañas de 2 semanas con 30 personas. Claro, wow, un montón. A veces hemos estado un mes en otros sitios, a veces una semana, a veces 10 días, pero si tengo que hacer un promedio, me quedo con 2 semanas y esa cantidad de gente en ese sitio. En otros vamos menos. Lo máximo que yo estuve en una campaña fue justamente en Vuelta Obligado con 46 personas en campo. Claro, es un montón. Mirá, yo pensé que eran equipos por ahí más chicos. Y a veces entiendo que tiene que haber un despliegue enorme justamente para investigar, ¿no? Uno por ahí que lo desconoce. Sí, hay que juntar muchas voluntades. Es un trabajo muy de equipo la arqueología, pero va variando. Mi equipo de investigación no pasamos de 10. Claro. Y con eso nos manejamos bastante bien. Pero hay que
hay que juntar muchas voluntades, es trabajo muy de mucho grado de detalle, de mucho compartir. La arqueología tiene mucho que compartir, se comparte las comidas, se comparte los lugares para dormir, se hay que dormir en el piso, hay que dormir en el piso, si hay que le toca a alguien cocinar, cocina para un ejército. Claro, tal cual. Y se dividen las tareas, está todo muy socializado. A veces surgen algunas rispideces porque todo grupo humano, ¿no? Totalmente, lo hay. Sí. Se soluciona porque estamos todos abocados a los objetivos del proyecto. Claro, sí. Ahora, hace un ratito hablábamos esto de la cuestión europeizante de nuestra historia. Y coincido plenamente con vos, ¿no? Porque hay que es un edificio histórico nuestro que yo creo que es la imagen viva de querer un poco destruir nuestra historia, que es el Cabildo, ¿no? Que lo hayan demolido por simplemente querer abrir una diagonal. ¿Sentís realmente que hay a lo largo de los años siempre hubo una cuestión europeizante de nuestra historia, de crear una influencia mayormente de Europa? Fíjate que siempre se ocultó que en algunas batallas intervinieron negros, que hay muchísimos negros que intervinieron en varias batallas. Me acuerdo, se me viene el nombre ahora, Ramírez del Valle. Sí, el regimiento de Pardos y Morenos, el regimiento número 6, estaba hecho todo por afrodescendientes. Sí. San Martín también llevó lo suyo, bueno, en la guerra de Paraguay también. Mirá, volviendo a tu pregunta, no sé si es que Argentina sea un país europeizante, pero sí la élite que la gobierna desde la independencia, ¿no? Entonces, claro. Exceptuando algunos periodos, el proyecto de la generación del 80 fue mirar a París, ¿no? Mirar a Europa y hacer y civilización a barbarie, decía Sarmiento, ¿no? Y eliminar o incorporar forzosamente al Estado a los elementos que había que domesticar, ¿no? El indio, el gaucho, claro, incluso el inmigrante después, ¿no? Sí, tal cual. Que al gaucho se lo consideraba un ignorante, me acuerdo que se hablaba efectivamente del gaucho. Bueno, el gaucho tenés el gaucho, el Martín Fierro, ¿no? El Martín Fierro es una denuncia sobre la situación del gaucho, pero a lo que voy es que hay como una idiosincrasia, sobre todo en los porteños o en las grandes ciudades, de poca relevancia en protección del patrimonio. Y con respecto al Cabildo, porque Buenos Aires le da la espalda al patrimonio en cierta parte, pero con respecto al Cabildo es interesante, tiene toda una historia muy interesante, como bien decías vos, fue seccionado, después fue convertido con diseño arquitectónico italiano, luego francés, inglés, bueno, es increíble, pero el Cabildo actual que nosotros vemos es una reconstrucción de 1943. Claro, totalmente, sí. Pero acá está lo interesante de la arqueología. La arqueología, uno construye para arriba, pero los cimientos, lo que está abajo, lo que queda tapado, queda. Y eso es original. Y hay muy buenos trabajos arqueológicos en el Cabildo. De hecho, ahora una tesista mía está trabajando, una colega que está trabajando en el Cabildo, está excavando las letrinas del siglo XVIII del Cabildo. Y hay muy buenos laburos, muy buenos trabajos de arqueología urbana en Argentina. Los trabajos de Daniel Chávez, de Marcelo Weissel, bueno, de Beatriz, Basulto, bueno, hay un montón. De Guillermo, bueno, me voy a olvidar de varios colegas y se pueden enojar. Pero hay muy buenos trabajos. O sea, así como hay gente que no le interesa, oculta y destruye patrimonio, hay gente que sí que le interesa mucho. Hay ONG como Basta de Demoler, bueno, hay un montón. Claro, como todo en la vida hay luchas. Totalmente. Sí. Y que hablando de luchas, hoy se está luchando por que se respete la ley de glaciares, así que ahí mandamos ahí todo el apoyo para que por favor se respete la ley. Que se respete la ley y que se aseguren esos recursos, porque el mundo está en un declive imparable. Pero es increíble lo que estamos viviendo ahora nosotros. La verdad que sí. Sí.
Pero bueno, no, Es muy grave. sí, es impensado hace unos años y bueno, esperemos que Sí. haya alguna reacción y se pueda salvar algo. O sea, Totalmente. Vos sabés que la próxima pregunta que te iba a hacer tiene que ver algo, hay una información ahí, un trasfondo que el otro día leí, pero yo no lo quiero decir, pero te iba a preguntar si vos estuviste en Malvinas, fuiste a Malvinas a tratar de recabar información sobre lo que fue la guerra y cómo impactó en vos emocionalmente. y yo Sí, estuve en Malvinas trabajando con el equipo en 2023 dentro de un proyecto más amplio sí, que la doctora Rosana Buber, que es una eminencia en el campo antropológico, y nos tocó hacer relevamiento de dos montes donde se combatió, el monte Tumbledown y el monte London. sí, Y hicimos un trabajo, no es por falsa modestia, hicimos un trabajo impresionante. sí. Y fuimos con 3 veteranos de guerra Ajá. que pelearon en esos montes, y fue muy fuerte, volviendo a lo que me preguntás, fue muy movilizante porque hicimos reconstrucción de sus acciones bélicas, ellos volvieron a sus posiciones, Ujú. habían perdido compañeros, 9 compañeros, uno 6 el otro, eh, estoy hablando de Gustavo Pedemonte y de Raúl Castañeda, que son dos, un suboficial y un oficial condecorados en estas batallas. Sí. Y bueno, no, se quebraron, fue fuerte, la verdad que fue unos trabajos más fuertes Que lo a educaron a nivel hacer. emocional más fuerte en mi vida. Claro. Después a nivel, la isla de los estados para mí fue el más de mayor demanda física y mental que tuve Sí, que encarar. Pero hicimos muy buena prospección, muy buena recolección de datos que todavía estamos trabajando. Sacamos claro. algunos artículos y, y también tenemos un proyecto en donde que ahora nos vamos de campaña que se llama Veteranos de Guerra Malvinas, Arqueología y Salud Mental, en donde invitamos a veteranos de guerra a hacer trabajos arqueológicos, excavaciones, donde hubo campo de batalla Mm, y en fortines, como parte de un potencial terapéutico que tiene la arqueología como práctica. claro. Y bueno, ha dado unos buenos resultados también. Trabajamos con psicólogos, psiquiatras, musicoterapeutas. Y nada, también es una experiencia muy fuerte. Claro, sí, 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 totalmente. Y seguro que es uno de los lugares más movilizantes que seguramente tocó estar, ¿no? Porque Sí. no hay que retrotraerse a mucho tiempo atrás, como pasa por ahí investigar sobre conflictos bélicos en el siglo XIX o... No, claro, yo cuando fuimos allá a las islas, nos llevaba un isleño a los montes, nos llevaba Sí. en un Land Rover y él decía que era un chico de la guerra, que tenía 9 años cuando fue a la guerra. Y yo después me quedé pensando, yo también fui un chico de la guerra, yo tenía 7 y me acuerdo todo. Me acuerdo que nos hacían cantar el himno, la canción de Malvinas, hacían Ujú. la marcha de Malvinas, hacían hacer simulacros de bombardeo, nos hacían escribirle cartas a los soldados, mandar Sí, chocolate, todo eso yo me acuerdo. Entonces, bueno, si él fue un chico de la guerra, claro, él estuvo en el lugar donde tuvo el conflicto armado, no, yo estaba en Buenos Aires. claro. Sí, sí. Pero bueno, también yo. Y para Sí. mí sí, mi papá se presentó voluntario, siendo una Ajá, persona que no comulgaba para nada con la dictadura, pero claro. el tema Malvinas Sí, 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 superaba sí. todo, porque fíjate que la misma gente que salió a protestar unos días antes del 2 de abril por el Ujú. tema de paz, pan y trabajo contra la dictadura, Sí, cuando se tomaron las islas, cuando se recuperaron las islas, fue editorial a Galtieri, o sea, no, claro. eso es Argentina, es difícil de entender. Sí, 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 Eh, sí. pero Y, Malvinas, para mí Malvinas es la única causa con sus bemoles y mm, con sus distintos puntos de vista que de alguna forma atraviesa y unifica un poco a los argentinos. totalmente. De hecho, me acuerdo que yo era muy chiquito, en ese momento creo que tenía 5 años, pero la gente te cuenta que vivió esos momentos cuando los chicos iban en el tren o cuando fue la campaña para juntar cosas para llevar a las islas, Sí, sí. todo lo que fueron donaciones que finalmente nunca llegaron,
pero el pueblo se unió para eso. Sí, sí, el Fondo Nacional, claro, sí. Sí, hay toda historia con eso, ¿no? Fue muy fuerte todo, muy fuerte, es un tema que está muy vivo, y porque muchos de los combatientes están, y que como toda guerra es una herida que no sana nunca, no sana Totalmente. nunca, aunque pasen 200 años, hay algo ahí, la guerra trae algo que queda ahí con pus, de alguna forma. Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, yéndonos de Malvinas. Ya me fuiste respondiendo todo, la verdad que te agradezco porque amplificaste todo lo que yo tenía preparado para preguntar. Hablando de batallas, ¿no? ¿Cuál es Sí. la batalla por ahí más dura que le toca atravesar en este momento a un científico en la Argentina de hoy, donde por ahí se habla mal del CONICET, siendo que tiene reconocimiento mundial? Sí. ¿Cuál es la batalla más grande que tiene que atravesar alguien que trabaja en el CONICET o un científico en general que quiere trabajar en la Argentina? La batalla más grande que hay que dar es salvar el sistema científico, porque está bajo ataque, o sea, realmente está bajo ataque, y es una promesa de campaña que hizo un presidente, destruir el sistema científico de una nación, con recortes ridículos, extracciones fuera de contexto, nada. Y el CONICET es, dentro del Estado, la institución más transparente en cuanto a la elección de sus investigadores, ¿no? Sí. Verdaderamente es por mérito. Nadie va a tener 4 títulos académicos para hacer un ñoqui que cobre 1.500.000 pesos. Totalmente. Es muy difícil hacerse explicar a la gente eso. Sí. Es muy difícil explicar a la gente el orgullo que es el CONICET a nivel mundial. Sí, Más allá de los totalmente. premios Nobel que tiene nuestro país, el fundador del CONICET, el creador, fue un premio Nobel. El reconocimiento que tienen estos científicos, lo que está pasando ahora, la gente grande como yo tengo 51 años, estamos en el sistema, yo creo que sobreviviremos, pero el tema son los jóvenes no están pudiendo, está complicado, no pueden entrar en el sistema, se van, ya se están yendo, ya hay numerosos científicos que están yendo, y los agarran con los brazos abiertos en otros países, porque totalmente, porque hay buena preparación en nuestro país. Exactamente, Argentina tiene una gran preparación académica, y científicos de primera línea, pensadores de primera línea. Claro. Destacamos en todos lados. Tenemos un sistema también de universidades públicas, salud pública, que cascoteado todo como está, sigue siendo único en Latinoamérica. El que haya viajado por otros países hermanos de la región lo tienen que apreciar. Y sin embargo, los argentinos nos cuesta tener orgullo de estas cosas. Para ir terminando, Carlos, una de mis anteúltimas preguntas. ¿Qué opinión te merece el conflicto que surgió hace unas semanas sobre el sable corvo del general San Martín, que él había dejado por testamento a Rosas por su defensa, digamos, a la Argentina, bueno, él lo sentía como que se lo merecía a ese sable que él había adquirido en Londres, si mal no recuerdo. El sable corvo. Sí. ¿Qué vos estudiaste? ¿Puede ser que hayas estudiado sobre el sable corvo? Sí, el sable corvo también como objeto tiene una historia bien impresionante, porque tal cual, San Martín lo compra en Londres, hace la campaña de independencia, luego es robado, tomado como captura, si mal no recuerdo, por los grupos montoneros, después es recuperado y se hace un estudio metalográfico para corroborar que sea de verdadero. Yo estuve en un seminario en 2005 con las personas que lo hicieron. Esto te digo, no me acuerdo en qué año fue pero habrá sido principios 70, por ahí. Y es un estudio científico impresionante para corroborar. Ahí, cuando se recupera, sale del Museo Histórico y pasa a custodia a los granaderos, y después vuelve al Museo Histórico. Claro, porque esa era la voluntad de su hija Manuela.
Claro, San Martín Sí, se lo dona a lo lega a Rosas por la defensa de vuelta obligado. exactamente, sí, por defender la soberanía argentina. Exacto. Y Rosas, que estaba en Inglaterra, bueno, pasa esa herencia de su hija Manuelita y de la familia Terrero y Rosas, si mal no me acuerdo. Y la verdad que yo no estaba muy al tanto de todo esto, como que me estalló en la cara, cuando pasó este problema, yo estaba trabajando totalmente aislado, valga la redundancia, en la isla de los estados. Sí, Pero lo que pasa es que a mí me parece que hay que respetar la decisión, o sea, la decisión de, bah, de Manuela, decís vos. testamental, la decisión Claro, testamental. exacto. Va a si el destino era el museo, tiene que ser el museo. Yo tengo mi corazoncito igual con los granaderos, porque Sí, yo vivo a la vuelta de granaderos, me crié viendo granaderos salir, y el sí, sable es el sable que dirigió a los granaderos en batalla. Entonces, claro, tengo una cuestión de tensión ahí. claro. Pero hacer las cosas por decreto, porque para seguir en esta línea de batalla simbólica, de batalla Sí, cultural, sí, como se sí. llama, y la verdad que es una cosita más que no les importa a esta gente, digamos, lo Ujú. hacen para mantener el conflicto, para que siempre sea un conflicto. Claro, siempre generar una tensión, ¿no? El conflicto reditúa. Sí, El conflicto sí, sí, reditúa. sí, sí. Pero bueno, pensándolo, la pregunta que me habías hecho, yo tengo esa dualidad, ¿no? Claro. Entiendo que para mí tiene que estar en el museo, pero Ujú. también hay algo ahí del objeto con el cuerpo de granadero que también yo lo entiendo, ¿no? Entiendo que los granaderos quieran tener también el sable, porque Claro, claro. Hubo igual una descendiente de Rosas que escribió igual un descargo sobre eso. No sé si no, vos no, llegaste a leer algo y bueno, digamos, mantenía esto de que tenía que estar en el Museo Histórico Nacional y manifestaba su enojo, ¿no? Pero bueno, sí, es como un choque de por ahí de sentimientos, sí. sí, pero legalmente para mí tiene que estar en el museo, o sea, Ujú. gobernar por decreto, todo por decreto, y bueno, los 90. Tal cual. Pero bueno, Totalmente, ¿no? Ya decretó que el 2026 es el año, es el año más exitoso del país. Pero bueno, Carlos, creo que me quedó ya todo. Me saqué todas las dudas, te pregunté todo. No sé si querías hacer alguna reflexión final y agradeciéndote, la entrevista. Me dijiste que conocés Bransen, que viniste a jugar al rugby por acá. ¿En qué, sí, en qué, en qué tipo varias de veces fui a rugby Branca. jugás o jugabas? No, jugaba, ya me retiré a los 43 años, pero fui muchas veces a Bransen Ajá. a jugar ahí al club Sí, al y progreso. a Progreso, claro, Al progreso, al progreso. sí, y también fui muchas veces a ranchos cuando era chico. Ah, mira. El esposo de mi hija tenía un campo en ranchos y Ah. ahí conocí el fortín de ranchos, eso también puede haber influido un poco en mi Claro, formación, ahora que lo pienso. sí, 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 tal cual. Tal cual. Pero como reflexión final, yo lo digo es que, sobre todo la juventud, que se puede estudiar arqueología, que todavía se puede hacer ciencia de primera línea en lo que quieran, Mm. que hay que seguir una vocación, todavía hay una universidad pública que es de acceso gratuito, universal, Ujú. Sí, y sí, de primera sí. línea, con docentes de primera línea. Totalmente. Y que Eh, están en lugares preponderantes entre las universidades mundiales, además. sí, totalmente reconocida. A mí me tocó viajar mucho, trabajé en México, trabajé en Europa, trabajé en Colombia. Este, mi universidad, pero también, ¿no? Las restantes argentinas son muy reconocidas. Y Totalmente. nada, o sea, que piensen en eso, que se dediquen a lo suyo, que sigan a las vocaciones y que se puede. Claro. Sí, Que, sí, sí. no, que hay que mantenerlo, es el sistema que hay que defender. Totalmente. Totalmente. Sin duda que es así. Bueno, Carlos, gracias por esta nota, gracias por el tiempo. No, gracias a Y vos, la verdad hermano. que yo estaba muy nervioso porque, digo, es la primera vez que voy a entrevistar a un científico, así que con todo lo que eso significa, ¿no? Pero no, somos humanos, como todos. Condición humana Así que total. gracias, me lo hiciste muy ameno. Por ahí hay algunas confusiones ahí tuve ahí que dije el puerto de Tierra del Fuego y es el puerto de Ushuaia No, puntualmente bueno, el que pero estaba en bueno, conflicto.
es un puerto de Tierra del Fuego. Y sí, totalmente, totalmente. No está mal, no hay confusión. Yo te especifiqué, pues, el puerto de Ushuaia, sí, que está intervenido por prefectura, bueno, todo una locura. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, ojalá que la gente empiece a reclamar por lo nuestro. Ahí está, para decirlo de manera correcta, así para que no suene mal. A defender los derechos que se han ganado y no cederlos, porque hay, va por ahí la cosa. Sí, totalmente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Dale, Hernán. Y seguimos en contacto. Dale, un abrazo grande. Chau. Bueno, espero que les haya gustado la nota con Carlos Landa. La verdad que era mi primera nota con un científico, como yo les decía. Así que bueno, pasada la prueba, espero que les guste, espero que haya quedado linda. Y bueno, si quieren colaborar con nuestro canal, ya saben, pueden hacerlo entrando a nuestro link de Mercado Pago. Y si no, si están en el exterior, a través de PayPal. Su aporte nos hace crecer. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo segmento.